Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay pues esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, como que todo es blanco o negro. Exacto. Piensen en la ortopedia. Alguien se rompe el brazo, le toman una radiografía y sale esa línea blanca y dentada en el hueso. Y el doctor simplemente señala al monitor y dice, ahí está el problema. Es súper visual y honestamente pues muy reconfortante para la mente humana. Nos encanta, o sea, nos fascina que las cosas se puedan etiquetar sin ambigüedades. Roto o no roto. Ajá. Pero luego entramos al mundo del desarrollo normativo, a todo este territorio de las leyes y los derechos humanos. Y de repente, pues esa máquina de rayos X perfecta como que se apaga. Sí, las imágenes se vuelven borrosas. Totalmente. Estamos ante un terreno muchísimo más pantanoso. Digo, donde diagnosticar qué está fallando en la sociedad no se resuelve con una sola imagen. Porque las reglas que rigen nuestra conducta no son huesos. O sea, son estructuras de poder, de historia y muchas veces de intereses ocultos. Y precisamente por eso estamos aquí. Hoy vamos a entrarle de lleno a entender cómo un sistema completo, lleno de fracturas históricas, puede intentar sanar. Así es. Tenemos sobre la mesa un material de verdad fascinante. Nos vamos a sumergir en el análisis académico de Merly Martínez Hernández. Ella disecciona la evolución del derecho en México y se basa profundamente en las teorías del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano y otros juristas. Unos textos bastante densos pero reveladores. Sí, y nuestra misión en esta exploración detallada es entender cómo el sistema legal pasó de ser una herramienta diseñada para justificar el poder y controlar a las masas en el siglo XIX, a intentar convertirse en un verdadero escudo protector de la dignidad humana ahora en el siglo XXI. Y fíjate que este viaje conceptual es vital para cualquiera que nos escuche. Porque, digo, es muy fácil pensar que los debates jurídicos solo le importan a los abogados que viven entre libros empolvados y juzgados. Sí, que es aburridísimo. Exacto, pero no. Las leyes definen el nivel de libertad que tiene una persona al caminar por la calle. Determinan, o sea, si el Estado puede o no quitarle sus propiedades. Y definen qué tanta protección real se tiene frente a los abusos del poder. Que no es poca cosa. Para nada. Entender cómo muta el derecho es entender las reglas ocultas de nuestra propia vida diaria. Ok, vamos a desempacar esto desde los cimientos, porque si revisamos la historia, el derecho en el México del siglo XIX y XX, pues no sonaba exactamente como un gran defensor del pueblo. Parecía más bien, no sé, el guión de una novela distópica. Sí, totalmente. Históricamente, el derecho no nació de la nada como un, regalo mágico de justicia. Surgió como un mecanismo donde un grupo específico imponía su voluntad sobre otros. Claro. Tras la independencia de México y la Constitución de 1824, pues el país era un caos de facciones políticas. En ese contexto, la ley funcionaba principalmente como una justificación ideológica de las élites. O sea, una arquitectura diseñada para proteger a los que ya mandaban. Exacto. No para hacer justicia, sino para mantener el orden. Porque pues controlar mediante papel siempre ha sido más barato y efectivo que controlar a punta de pistola. Claro, y para entender qué tan lejos llegó esa necesidad de control, de verdad me voló la cabeza leer sobre lo que ocurrió en 1836. Las fuentes hablan de las famosas 7 leyes y la creación de algo llamado el Supremo Poder Conservador. Uf, ese es quizá el experimento autoritario legal más puro de esa época en México. Era un órgano compuesto por 5 personas. ¿5 nada más? Solo 5 individuos que tenían la facultad constitucional de anular los actos de cualquier otro poder del Estado. Ya fuera el presidente, el Congreso, la Corte, quien fuera. Y lo más escalofriante es a quien le rendían cuentas. El texto dice textualmente que eran responsables, y cito, solo ante Dios y la opinión pública. O sea, era una dictadura disfrazada con togas y pergaminos. Esa es la clave. La ley servía para mantener un equilibrio entre las élites bajo una fachada de legalidad absoluta. Y esto, fíjate, manchó incluso a los avances más brillantes de la época. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el nacimiento del juicio de amparo, que surge en Yucatán por ahí de 1841 como una herramienta para proteger a la gente contra los abusos de las autoridades. Sobre el papel, es una idea hermosa. Pero nació con las alas cortadas, ¿no? Nació con una trampa enorme incrustada en su ADN normativo, algo que las fuentes llaman la fórmula Otero.
Así es. Por lo que entiendo, esto establecía el principio de relatividad de las sentencias. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, haz de cuenta que la fórmula Otero es como la cadena de terciopelo en la entrada de un club VIP. Ujú, buena analogía. Digamos que el gobierno aprueba una ley que es claramente injusta y abusiva para toda la población. Si alguien tiene el dinero, el tiempo y los abogados para litigar y ganar un amparo, esa persona entra al club VIP. A esa persona en específico no se le aplica la ley. Exacto, se salva. Pero para todos los demás que están afuera, haciendo fila en el frío, sin recursos, la ley sigue siendo completamente válida y obligatoria. O sea, yo me pregunto, ¿no derrota esto el propósito mismo de tener una constitución que proteja a todos por igual? Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que desarticula por completo la igualdad. Esta fórmula instauró una cultura de obediencia adoctrinada. Ajá. La lógica de fondo era evitar que los jueces tuvieran tanto poder que terminaran derogando leyes y metiéndose en la política. Pero el efecto colateral fue, devastador. Si no te podías defender individualmente, pues el Estado te aplastaba. Y te aguantabas. Y este modelo empeoró durante el siglo XX. A pesar de tener la Constitución de 1917, en la práctica el país vivió un hiperpresidencialismo asfixiante. Donde el presidente controlaba todo. Todo. El juicio de amparo se convirtió en lo que las fuentes describen como un escabroso formalismo. Los tribunales empezaron a darle más peso a los tecnicismos burocráticos. O sea, importaba más la forma que el fondo. Exacto. Importaba más que el documento llevara el sello correcto a que el Estado estuviera de hecho violando tus derechos. Esto me recuerda a una cita durísima que rescatan los textos del pensador Jesús Silva Herzog. Ah, claro, sobre la crisis del derecho. Esa mera. Él decía que el país estaba lleno de normas que, leídas en una biblioteca, parecían buenas, honestas y justas, pero que a la hora de aplicarse resultaban odiosas y antisociales en las realidades descarnadas de la vida. Es un reflejo perfecto de cómo se formaba a los abogados. Se les enseñaba a ser simples operadores mecánicos. Su trabajo no era buscar la justicia, sino encajar los hechos en la norma para proteger al Estado. Pero bueno, ningún sistema construido sobre un terreno tan frágil aguanta para siempre. La presión social termina agrietando los muros. Y aquí es donde, se derribaron las puertas del club VIP que mencionaba. Un cambio de paradigma monumental. Hablamos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Así es, lo que los juristas definen como un profundo cambio de época. Esto alteró las reglas del razonamiento jurídico en México. Y todo gira en torno a la modificación del artículo primero, ¿cierto? Efectivamente, el artículo primero pasó a establecer que todas las autoridades tienen la obligación imperativa de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Ajá. Y aquí viene el giro. Ya no solo los derechos que están escritos en la Constitución, sino también todos los contenidos en los tratados internacionales que el país ha firmado. ¡Wow! Esto crea algo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. A ver, espérame. Para quienes no estamos metidos en litigios todos los días, ¿qué es exactamente ese bloque? ¿Es como fusionar todos los documentos en uno solo? Es una excelente forma de verlo. Significa que la Constitución ya no está sola en la cima de la pirámide. Ahora comparte esa cima con los tratados internacionales. Todo ese conjunto forma un solo bloque, un escudo único y dinámico. O sea, si un derecho está en un tratado de la ONU, pero no en la Constitución mexicana, igual se tiene que cumplir. Con la misma fuerza. Y esto introduce un principio que me parece espectacular, el principio pro persone, o pro homine, que básicamente es como una regla de desempate. Exacto. Si tienes dos leyes diferentes, el juez está obligado a elegir siempre la que más favorezca a la persona. Y esto nos lleva a un concepto increíble, el de la soberanía fraccionada. Aquí es donde se pone muy interesante. A ver, cuéntame. Antes de esta reforma, yo imaginaba la soberanía del Estado como un bloque gigante de hielo, súper pesado, que solo el gobierno podía sostener para imponer su voluntad. Pero con la soberanía fraccionada, es como si rompieran ese bloque de hielo y le dieran un fragmento a cada habitante, para que lo use como escudo contra los abusos del poder. Es así. Es una analogía brillante. Ese fragmento que mencionas es, en esencia, la dignidad humana. Claro. Esto transforma por completo a los ciudadanos.
Dejamos de ser simples objetos de la ley a los que se les aplica un castigo y pasamos a ser sujetos activos del derecho internacional. Y esto marca el inicio del paradigma de la convencionalidad. Totalmente. Tu dignidad se vuelve un límite absoluto frente al presidente o los legisladores. Me encanta la teoría, pero yo me voy a poner de abogada del diablo por un segundo. Los juzgados suelen ser lugares de trámites grises, de burocracia interminable. Si la gente ahora tiene estos fragmentos de soberanía, ¿cómo se aplican en la vida real en un tribunal? Bueno, esa es precisamente la brecha que el doctor Martínez Lascano busca cerrar al crear el derecho procesal convencional interamericano como una rama autónoma. Ok. Él argumenta que los jueces nacionales ya no pueden operar aislados, tienen que actuar como jueces interamericanos, y su herramienta principal es el control difuso de convencionalidad, el cual deben ejercer de oficio. Aclaremos ese término, de oficio. O sea, significa que el juez tiene que hacer esta revisión por iniciativa propia, sin que nadie se lo pida. Exactamente. El juez debe contrastar la ley local con el corpus juris latinoamericano. ¿Y ese corpus abarca qué, específicamente? Pues todo el conjunto de normativas internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, sobre todo, las sentencias de la Corte Interamericana. Y para que esto no sea un desorden, el doctor propone la fórmula Lascano. Que es una metodología de 3 pasos, ¿no? Así es, para seleccionar la norma de mayor protección. Primer paso, intentar una interpretación de la ley nacional que encaje con los derechos humanos. Ajá. Segundo, si es ambigua, aplicar el principio pro persone. Y el tercer paso, el más fuerte. Si la ley chopa frontalmente con los derechos humanos, el juez debe inaplicarla, O sea, ignorarla para ese caso. basándose en el artículo 2 de la Convención Americana. Pero, a ver, sigo siendo la abogada del diablo. Si cualquier juez local en cualquier municipio pueda decidir ignorar una ley nacional basándose en un tratado internacional, ¿no suena eso a que podría causar un caos legal? ¿Cómo evitamos que cada juez haga lo que quiera? Es el temor clásico de la vieja guardia, pero el experto aclara que no es caos, sino jerarquización basada en la dignidad humana. Ya veo. El sistema interamericano actúa de forma invasiva, terapéutica e integradora. No desordena, sino que sanea el sistema de leyes regresivas. Claro, es una terapia para un sistema enfermo, pero los sistemas antiguos no desaparecen sin pelear. Y los textos detallan las resistencias estructurales actuales. Hay un contraataque del sistema. Un choque institucional tremendo. Y para quienes nos escuchan, siempre reportamos esto de manera neutral basándonos en los textos. Hay un choque entre la Corte Nacional y los mandatos internacionales, empezando por la famosa tesis 293/2011 de la Suprema Corte. Que es el ejemplo perfecto de este retroceso judicial. Por lo que entiendo, esa tesis dice que si un tratado internacional te da un derecho, pero la Constitución mexicana tiene una restricción, prevalece la restricción constitucional. Y Lascano la denuncia directamente como una política regresiva, porque anula el principio pro personae del que hablábamos, Y el ejemplo más claro de esto es la prisión preventiva oficiosa. que es un acto que aniquila la presunción de inocencia. Básicamente, la Constitución obliga a meterte a la cárcel de inmediato por ciertos delitos, sin analizar si eres culpable o si vas a huir. Primero te encierran y luego averiguan. Exacto. Entonces, lo que nos dicen las fuentes es que a veces el mismo Estado usa su Constitución no como un escudo para la persona, sino como una armadura para proteger sus propios abusos internacionales. Lo fascinante aquí es ver esta tensión. Tienes a la vieja guardia que se aferra a una soberanía malentendida, viéndola como potestad absoluta del Estado, frente al nuevo mandato de los derechos humanos, Y por eso han tenido que entrar los tribunales internacionales a poner orden, ¿no? con un impacto transformador. Los textos mencionan el caso Radilla Pacheco, que obligó a México a reconocer la jurisprudencia interamericana, ¿Y el caso Juan García Cruz? que evidenció algo terrible, la doctrina de la inmediatez procesal, que básicamente daba por buena una primera confesión aunque hubiera sido sacada con tortura. Y también está el caso Hellman contra Uruguay sobre las leyes de autoamnistía. Todos demuestran cómo la justicia internacional tiene que frenar la impunidad local. Pero bueno, este choque de leyes no es el único desafío. La tecnología y el mundo natural avanzan muchísimo más rápido que los códigos procesales. Sí, las nuevas fronteras de la justicia. Las fuentes entran a dilemas éticos y científicos muy modernos.
Hablemos de la tensión entre las pruebas de ADN y la inmutabilidad de la cosa juzgada. Ah, la postura del autor Midón. Exacto. La cosa juzgada significa que un caso cerrado no se puede volver a abrir. Pero imagina esto. Tienes a alguien en la cárcel y una prueba de ADN demuestra científicamente que es inocente. Mantenerlo preso por un tecnicismo es como negarse a usar GPS porque ya trazaste tu ruta en un mapa de papel de 1990 y no quieres admitir tu error. ¿Cómo puede el sistema legal mantener la seguridad jurídica si esa seguridad está basada en una mentira probada por la ciencia? Es insostenible. Midón argumenta que la verdad legal tiene que ceder ante la verdad biológica en casos penales o de familia. Y del otro lado tenemos a la inteligencia artificial. Los algoritmos son muy precisos, sí, pero son incapaces de calcular la dignidad o el trauma humano. Amnistía Internacional advierte mucho sobre esto. Y súmale de la crisis climática. ACNUR reporta cómo grandes proyectos dañan a comunidades vulnerables con el permiso de la ley. Para todo esto se introduce el concepto de la hermenéutica asimétrica. A ver, explícanos eso. Significa que la justicia necesita evolucionar. La interpretación de la ley no puede ser igual para una multinacional que para una comunidad indígena. Tiene que inclinarse para contemplar las variables humanas y ecológicas que las máquinas y los tecnicismos ignoran. Lo cual nos lleva a la ruptura pedagógica. Si el futuro requiere abogados empáticos, expertos en ciencia y derechos humanos, pues no podemos seguir formándolos con las reglas del pasado. Es la crítica principal del Dr. Lascano a la educación jurídica tradicional. Él dice que usar manuales de 1940 hoy en día es negligencia profesional, una pedagogía del simulacro. Y aquí mencionan dos obras con títulos buenísimos: Al carajo con Kelsen y Al carajo con García Maínez. Sí, pero hay que explicar vitalmente el término al carajo. Sí, porque suena a insulto vulgar. Pero no lo es. Es una metáfora náutica. En los barcos antiguos, el carajo era la parte más alta del mástil. O sea, mandar al carajo a esos autores no es insultarlos. Me encanta eso. No es destruir el barco, es subir al punto más alto para ver más allá de los límites heredados y no estrellarse. Exactamente. Porque, digo, ¿de qué sirve recitar un artículo de memoria si no sabes cómo defender a una comunidad indígena de una injusticia real? De nada. Por eso proponen el negativismo jurídico, que es la insubordinación ética, el valor supremo de que ninguna norma es válida si destruye a la persona. La enseñanza del derecho debe dejar de ser una repetición algorítmica. Y convertirse en un laboratorio de justicia, donde el abogado es un escudo de la dignidad humana. Totalmente. ¡Qué plática tan intensa! Para quienes sintonizan esta exploración, a manera de resumen, creo que la lección principal de estas fuentes es que el sistema jurídico ha pasado de ser un instrumento ciego de poder a un entorno dinámico. Donde la soberanía fraccionada y el control de convencionalidad buscan hacer justicia de a de veras. Exacto. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por sumergirse con nosotros en conceptos tan profundos. Pero antes de irnos, los quiero dejar con un pensamiento final, algo provocativo para que lo analicen por su cuenta. A ver. Las fuentes mencionan nuestra preocupación actual de que la inteligencia artificial no puede entender el trauma humano. Pero pensemos en esto. Si logramos inculcar el principio pro persona en el código fuente de las futuras inteligencias artificiales legales, ¿podría una máquina, algún día, aplicar la fórmula Lascano con mayor pureza, libre de la corrupción y el negativismo jurídico reactivo que plaga a algunos jueces humanos? ¡Uf, qué dilema! Es un horizonte extraño y fascinante para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada y hasta la próxima.